Bueno, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias a los señores periodistas que están aquí, otros que lo están haciendo en forma virtual, frente a el cuadro de situación que tenemos respecto del COVID. Queríamos dar algunas precisiones sobre se han ido ventilando en los medios y ahora ya con hechos concretos, más allá de lo que con algunos comenté en el día de hoy. Hace minutos hemos hecho una presentación judicial ante la Justicia Federal para que se analice la conducta de los distintos actores que tienen que ver con este brote en el partido de Villarino, en el parque eólico de Mayor Bratovich concretamente. Ustedes saben que ha habido un desarrollo de esto que todavía no sabemos cuál es el fin en cuanto a cantidad de infectados y demás, y tenemos dudas sobre el comportamiento de algunos actores. En la denuncia, cuyo texto se va a conocer por prensa, pero que ya tiene el señor fiscal, doctor Martínez, nosotros pretendemos que la justicia analice si cada uno de los actores que tiene intervención en una cuestión como esta tomó los recaudos y se ajustó a derecho y se ajustó a las normativas vigentes respecto de la propagación del virus. Sinceramente es una cuestión que nos preocupa por muchas cosas. De no ser por este brote de Villarino, hoy estaríamos en el día 18 sin contagios, y esto, entre otras cosas, significa que las cosas se están haciendo bien en Bahía Blanca. Y no solo por el accionar de las autoridades de distinto rango, sino por el comportamiento de la gente de Bahía Blanca, que yo agradezco mucho, y una prueba de ello es lo que pasó el fin de semana, que dimos algunas pautas para comenzar con un esparcimiento, aunque sea mínimo, después de 50 días de cuarentena, y prácticamente no tuvimos casos de desborde o gente que no entendió o que hizo caso omiso a las recomendaciones. Es decir, hay un comportamiento de la gente en Bahía Blanca que es plausible y que ha contribuido a la manera de sobrellevar hasta ahora esta pandemia. Insisto, de no ser por este episodio del parque eólico de Villarino, estaríamos en el día 18 sin contagios, lo cual es realmente muy plausible. Ahora, nos llega esto, hemos tenido durante todo el fin de semana un trabajo arduo para identificar a cada una de las contratistas, subcontratistas y demás de todos los parques y todos los emprendimientos que están autorizados en la región, porque evidentemente hay comportamientos disímiles. Y tenemos situaciones que hoy creo, y enseguida el secretario de Gobierno lo va a aclarar porque hemos cambiado algunas resoluciones, comportamientos de gente que hizo las cosas bien y aquellas que no lo hicieron, por lo menos en el principio. Hubo contratistas que incluso pretendían, como ahora no iban a trabajar en el parque de Bratovich, que nosotros le pagáramos el alojamiento en Bahía a los empleados. Hasta ese nivel llegamos con alguna contratista. Tuvimos que hablar incluso con del parque que están fuera del país. Me tocó hablar con el responsable, el CEO de la empresa Envision, que está en México en este momento, para decirle cómo se estaba actuando. En general se han ido adecuando, pero inicialmente no lo hicieron. Y nos trajeron trabajadores del AMBA, que hoy es la peor zona del país, y no se cumplieron los protocolos de cuarentena y demás. Y en esto también hay responsabilidad de algunos, por suerte no de todos, de quienes brindan alojamiento. A veces en función de obtener un dinero se pasan por alto situaciones sanitarias. Un ejemplo, este fin de semana, 5 trabajadores que venían para otra empresa fueron a alojarse en un hotel con mucha responsabilidad. El responsable del hotel le dijo que si se alojaban tenían que estar en cuarentena porque venían del AMBA. No lo aceptaron, se fueron y alguien les alquiló un departamento en calle Villarino, en el cual están ahí, no sabemos, ahora estamos controlándolos, pero en ese momento no sabíamos, generando incluso una situación de malestar en todo el consorcio de ese edificio. Todo porque algún propietario o algún intermediario, lo que fuere, quería hacerse unos pesos independientemente de dónde venían los trabajadores. Entonces, en el caso específico del distrito de Villarino o del parque eólico de Bratovich, nosotros
queremos que la justicia investigue si todos los actores, y no nos detenemos en nombre propio en ninguno, cumplieron lo que tenían que cumplir. Si lo hicieron y no hubo ningún dolo, bien, nos entró el virus y tenemos que aguantar las consecuencias. Pero no es justo que la comunidad de Bahía Blanca tenga que soportar una situación si es que alguno actuó con negligencia, porque además se nos dan casos que realmente nos molesta. Sinceramente digo que nos molesta. Que venga gente de otro lado porque no cumplió el protocolo y en algunos casos utilizando el hospital público de Bahía Blanca y después sin que siquiera respondiera en ese momento la obra social, es decir, todavía encima de toda esta situación hasta algunos pretendían que pagáramos el hotel o el alojamiento y obviamente atenderse en el hospital municipal que contribuimos todos los bahienses. Y esto no es justo. Esta situación se ha ido encarrilando, por suerte, merced a una tarea muy ardua que básicamente durante el fin de semana hicieron el señor secretario de Gobierno y el señor secretario de Salud. Pero nosotros queremos que la justicia investigue. Si la justicia nos dice que no hay ningún dolo y que esto entra y porque es muy fácil que se propague, nos quedamos tranquilos. Pero queremos que, en definitiva, nosotros queremos saber y tenemos la necesidad de proteger a nuestra gente, de proteger a toda la comunidad del distrito de Bahía Blanca. Esfuerzos, pero no nosotros como funcionarios, muchísima gente, empezando por el personal de salud, que está trabajando a destajo para tratar de tener la menor cantidad posible. Y repito por tercera vez esto, si no fuese por este episodio estaríamos en el día 18 sin contagio. Esto es la prueba de que en Bahía las cosas se están haciendo bien. Y entonces queremos tener la tranquilidad de que otros hacen lo mismo. Esta es la copia que después van a tener de la presentación judicial que ya ha recibido el doctor Martínez como fiscal federal. Esta es una de las acciones del día de hoy. Hay otra importante que va a comentar el doctor Juglar. Intendente, sí. Sobre esta situación, ¿qué responsabilidad tiene el municipio de Villarino? Porque estas personas vinieron y en su defecto no hicieron la cuarentena. ¿Y le cabe alguna responsabilidad al municipio de Bahía Blanca por estas personas que vinieron a un hotel y tampoco hicieron la cuarentena? Es lo que queremos que la justicia establezca, es decir, a ver, si hay responsabilidades, incluso algunas que nos compete a nosotros o algún estamento nuestro, que lo diga la justicia. Nos cabe las generales de la ley, más allá que está prácticamente demostrado, digamos, a veces no sé si es totalmente 100%, yo escuché al doctor Ezequiel Juglar decir que hay elementos que llevan a pensar que el contagio fue en Villarino, en el parque eólico, y no en Bahía Blanca, y una de las pruebas es que los primeros contagios fue de gente que estaba en lugares residiendo distintos acá en Bahía, no es que estaban todos en el mismo lugar, con lo cual hay para suponer al menos que fue el distrito de Villarino, no importa. Y si hay alguna responsabilidad de algún estamento local, está bien. ¿Y usted, Vilagua, nunca le comunicó que se habían alojado primero en Villarino y después vinieron para acá? No. Yo tuve un par de conversaciones con Carlos Bevilacqua cuando ya el tema estaba desatado. ¿Ariel? No, pregunto justo, Joaquín, si había tenido contacto con Carlos Bevilacqua en estos últimos días respecto a esta polémica. A ver, sí, pero ya cuando ya estaba el tema, después del primer caso tuve el primer contacto. Pero le dio una explicación de por qué le cerraron la ciudad a... No, ellos dicen que actuaron dentro de las normas nacionales y que decidieron cerrar. Ahora, hay una cuestión muy simple, casi de sentido común. Si el episodio se hubiese dado en el Parque La Castellana, que está aquí a 20-25 kilómetros, aún en el ámbito de Villarino, es muy lógico que se vengan a dormir a Bahía o que digan. Cuando esto se da a 100 kilómetros de Bahía, el parque Buratovich está creo que a 100 kilómetros, Pedro Luro está a 120, así que por ahí debe andar, digamos, lo más razonable es que se alojen en Pedro Luro. Bueno, alguien decidió que vengan a Bahía Blanca. Nos cabe un poco esto de las generales de la ley porque sabemos que somos una ciudad receptora y es distinto y las comodidades y toda esta cuestión. Me hubiera gustado que nos hubieran avisado que venía. Me hubiera gustado. Intendente, en el marco de lo que se ha denunciado, saber quién finalmente es el que denuncia, si el cuerpo de la denuncia tiene particulares a quienes están denunciando y qué van a hacer con los controles, porque está claro que hubo un inconveniente, pero esas personas de un lugar llegaban a Bahía Blanca, es decir, que algún control interno
tanto de Villarino como de Bahía Blanca ha fallado, si no pasaba. El tema, la denuncia la hago personalmente como intendente o institucionalmente como intendente. El texto, entre otras cosas, que ustedes lo van a tener en un rato, indica que solicitamos que se investigue a todos los actores, no ponemos nombre propio de ninguno de los actores, porque es una cadena en la que interviene mucha gente. Y respecto de los controles, es cierto, los controles se hacen. Ahora, las personas que iban y venían tenían obviamente el certificado de tránsito y que estaban prestando servicios para un bien esencial. Bueno, es que no se hace las 24 horas, nosotros estamos trabajando, hay un control en el 714, digamos, el fitosanitario, donde hay un control y hay controles en el acceso. Pero obviamente estamos hablando de mucha gente y que a veces, sobre todo al principio, cuando esto empezó, los controles eran aleatorios. Hoy son más fuertes y van a ser más en los próximos días. Pero bueno, es una de las cuestiones que, pero no va por ahí la cuestión, digamos. Si hubo negligencia de que algún contratista trajo gente del AMBA y no hizo hacer la cuarentena, ahí está el problema. No tanto en el control, porque vuelvo al tema del control. No podés controlar a 300.000 habitantes a ver qué hace. Es decir, esto que pasó ayer de la gente que vino, la rechazaron de un hotel y se fue a un departamento porque alguien se lo alquiló, ¿cómo lo controlás? Lo controlás cuando alguien te hace la denuncia, que pasó en el día de ayer y hoy hicimos el control. Bien, pero como estas personas hacían todos los días por la ruta... Bueno, estaban habilitadas para hacerlo y evidentemente no había una precisión en que a cada uno se le hacía un control, ¿no? Y además te puede dar que el control que podés hacer, que a veces se hace con una pistola que le tomás la temperatura, tampoco es 100% demostrable. Vos podés tener una temperatura normal y estar cruzando la enfermedad y contagiando, ¿no? Es así. Intendente, aparte estaban denunciados como gente que venía desde Buratovich o desde Villarino y no en realidad como que venían de Lamba o Cava o que venían de Córdoba. O sea, no, cuando ellos pasan por el control que hay hoy en la rotonda de Cerri, que es el control de ingreso a Bahía, nosotros a lo que tenemos, la gente que se identifica especialmente es la gente que viene de zona de transmisión local, se denomina, que en estos casos son AMBA y Cava, la ciudad de Córdoba, el oeste de la provincia de Río Negro y Santa Cruz. Al declarar que vienen de zonas donde no hay transmisión local, la gente ingresa a Bahía Blanca y no tiene ninguna otra consideración. Ahí lo que hubo también es alguna consideración con respecto a la información con la cual ingresaban a Bahía Blanca. Intendente, a propósito del tema controles, entiendo que se pudo haber generado alguna confusión con algunas declaraciones suyas la semana pasada en la que aseguraba que no iba a haber control o iban a hacer prácticamente imperceptible el control en el radio urbano de la ciudad y que se iba a reforzar el control o los controles en los accesos. ¿Fue malinterpretado ese mensaje? No, a ver, fue una realidad... Mucha gente se encontró con que le siguen controlando en la calle y pensó que se habían levantado todos los controles. No, lo que dijimos por ahí, o hubo una mala expresión, una mala interpretación respecto que de 9 a 17, es decir, el horario en que abría el comercio, íbamos a relajar un poco el control local para fortificar la periferia o los accesos, los 6 accesos. Después de las 17 seguimos con ese control, sobre todo porque en definitiva la gente no debería estar circulando y de hecho ha habido algunos controles. Y nunca vamos a dejar de controlar efectivamente, porque hay gente que no tiene por qué estar circulando. Pero en el caso que nos ocupa tampoco este es el factor fundamental hoy, pero está bueno, y ya que lo mencionaba, porque a veces es una cuestión de interpretación, lo propio con la apertura de los comercios. Digo, de 9 a 17 dijimos de lunes a viernes. Ahora, si el sábado algún propietario quiere abrir el comercio, lo puede hacer, como ya venía antes con la de alimentación. En ese caso no cuenta con el personal sindicalizado porque le han dicho que de 9 a 17 lunes a viernes, pero si el dueño de un negocio de barrio quiere abrir, lo puede hacer. Lo propio quiero aprovechar porque hay cuestiones que no se han autorizado todavía, la venta de ropa, la venta de calzado, por ejemplo, el servicio doméstico y alguna otra que me estoy olvidando, que dependen de provincia. Hoy lo que hemos hecho frente a algunas denuncias de comerciantes, para que sea para todos igual, hemos dispuesto y consensuado con la gente voy a dar nombre propio, pero tengo que hacerlo, de Walmart y de la cooperativa, que dejen de vender ropa.
porque uno de los temas es, digamos, Walmart está abierto para vender comestibles, pero hay una sección dedicada a la ropa. Bueno, desde hoy no vende más ropa, y ahora estamos procurando que los dos hiper de la cooperativa obrera hagan lo propio para estar en igualdad de condiciones, porque estimo, como viene la cosa, que no sé si va a ser rápida la aprobación, sobre todo después de algunas cosas que pasaron en Mar del Plata y demás. Entonces el gobierno de la provincia está reticente a aprobar la venta de ropa y de calzado por todo lo que implica y eso. Y dejar en claro que si no se aprueba no es por cuestión, tiene que aprobar provincia. Nosotros enviamos hace una semana los protocolos y hasta ahora no ha habido respuesta positiva de provincia. Adrián. ¿Se maneja alguna posibilidad, perdón, eres irresponsable, yo soy respetuoso. Analizar la alternativa que están tratando de impulsar, de generar como Excel, zonas de estacionamiento en la calle, con determinada distancia entre una mesa y otra? Nosotros estamos preparando todo eso para el momento en que esto se apruebe a nivel nacional y provincial. Ahora tenemos un límite que es el día 26, que es cuando termina esta etapa del aislamiento social. Después del 26 deberá decidir el Gobierno Nacional. Si el Gobierno Nacional lo autoriza, nosotros estamos trabajando en los protocolos para facilitar eso. Adrián, como no tenemos el texto, por ahí lo dice cuando uno denuncia, casi siempre se habla de un delito, o por qué yo hago la denuncia. Más allá de lo que decía el intendente de averiguar responsabilidades, ¿es por la infracción al artículo del mismo que estamos hablando o hay otra cosa, digamos, que se trata de básicamente el Código Penal tiene 3 o 4 artículos que tienen que ver con el desarrollo de las epidemias o de las pandemias del control. En realidad están, creo yo, articulados dentro de esos artículos que son los que se habrían violado, porque en realidad lo que dice que aquel que viola una norma sanitaria tendiente a evitar que una epidemia se expanda estaría cometiendo el delito penal. Entiendo que tiene que ver, exacto, 202, 205 del Código Penal, son códigos relativamente nuevos, creo que debe ser la primera vez en la historia. ¿Y se aplica al Estado municipal, sea Villarino o Bahía Blanca, o el privado es exactamente lo mismo? El dueño exacto, de los delitos penales van sobre las personas, no sobre los estados, y asignará la responsabilidad en caso que hubiere sobre la persona responsable. Hay un tema que también queríamos hablar y es que a partir de toda esta situación que se generó, nosotros estamos sacando un decreto municipal que tiene que ver con la regulación de la gente que viene a Bahía Blanca, no solo los bahienses que vienen, que vuelven, sino familiares que también vienen a Bahía Blanca. A partir de ahora, digamos, todas las personas que concurran de una zona de transmisión local, lo que se denomina zona de transmisión local, básicamente hay una página en el Ministerio de Salud que lo fija, pero las más conocidas son lo que decíamos antes, el área de Capital Federal y el conurbano bonaerense, el oeste de la provincia de Río Negro, Córdoba, la provincia de Santa Cruz y alguna otra que por ahí se me esté escapando, pero básicamente es donde más gente puede venir de esos lugares. Va a estar obligado a hacer un aislamiento obligatorio de 14 días, o sea, una cuarentena de 14 días, como en el principio la gente cuando venía de Italia o venía de Europa va a tener que hacer ese aislamiento. En el caso particular de las empresas que traen gente a trabajar a Bahía Blanca, lo que consensuamos con algunas empresas es que para evitar hacer los 14 días con la persona acá, ellos puedan certificar 4 días de aislamientos previos a través de su empresa de medicina laboral y 3 días en Bahía Blanca, todos de aislamiento con seguimiento de su empresa de medicina laboral y pasadas esas 72 horas hacer en Bahía Blanca un análisis, un hisopado por la técnica de PCR para determinar que no es portador del coronavirus y a partir de ahí podría empezar a trabajar. Esto tiene que ver con que no va a poder venir ningún trabajador más a Bahía Blanca si no tiene este protocolo para que nosotros estemos seguros de que todas las personas que vienen a trabajar en empresas radicadas en Bahía Blanca tengan esta norma de protección. Por otra parte, nosotros le estamos pidiendo a todos los alojamientos de Bahía Blanca, sean estos hoteles, apart-hotel o toda forma de alojamiento, sean departamentos, casa de familia, en carácter oneroso o en carácter gratuito, gente que puede prestar la casa, pero que le presta a una persona que viene a trabajar a Bahía Blanca que tiene la obligación de denunciar el alojamiento de esa persona. Es para que nosotros empecemos a tener una idea de toda la gente que está alojada y no pase lo que nos pasó con estos alojamientos, que había gente trabajando. Nosotros vamos a pasar en los dos casos, tanto para las empresas que van a tener que denunciar la gente que va a venir a Bahía Blanca, como los alojamientos, vamos a pasar 2 casillas de mail que son donde deben hacer la denuncia
y dejar la constancia de la gente, de la persona que van a recibir, para que nosotros podamos hacer tanto el seguimiento epidemiológico como el control de que se siguieron los pasos del protocolo para ingresar a la ciudad. Por otra parte, los alojamientos de Bahía Blanca, en cualquiera de todas sus formas, no podrán alojar a trabajadores que no vengan a trabajar a empresas del partido de Bahía Blanca. Al igual manera que hicieron los partidos de la zona, que no han alojado a sus trabajadores, nosotros vamos a alojar a la gente que viene a trabajar a la ciudad de Bahía Blanca y a las empresas de Bahía Blanca. No queremos interrumpir el proceso natural que nuestras empresas tienen, y muchas de ellas importantes, como algunas relacionadas con la energía. Lo que nosotros necesitamos es proteger a la población de Bahía Blanca. Como recién dijo el señor Intendente, la población ha hecho un esfuerzo muy grande durante 60 días para mantenerse cumpliendo el aislamiento, y nosotros necesitamos que de a poco la ciudad vaya recuperando sus actividades económicas, las pequeñas actividades económicas, y no podemos sacrificar el esfuerzo de toda la gente y el esfuerzo de esas pequeñas actividades económicas por las grandes empresas si no respetan las normas. Yugular. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de Villarino con esta nueva norma de que si no trabajan en el partido de Bahía Blanca no pueden estar en Bahía Blanca? En este caso, la planta de Villarino hoy está cerrada, y los trabajadores que nosotros tenemos en Bahía Blanca están en cuarentena, algunos y otros con enfermedad, hasta tanto no les dé positivo de recuperados del análisis del coronavirus, del COVID-19, no van a poder retirarse del lugar donde están alojados. Posteriormente a eso, entrarán dentro de las generales de la ley que este decreto determina. Yugular, con este decreto, las personas que no denuncien el alojamiento de alguna persona que no venga de Bahía Blanca, ¿les puede caber alguna denuncia? Como obviamente en este caso? Están incurriendo dentro de las faltas contempladas dentro de los artículos 205, 202 y creo que hay otro artículo más, 209, que tiene que ver... Exacto. Que esto es una norma sanitaria que tiende a proteger la salud de la población de Bahía Blanca. La denuncia de aquella gente que en este sentido, el problema más grande, digamos, nosotros lo tenemos en algunos departamentos que se alquilan y que a veces van inclusive por algunas de las redes de alquileres que van por algún camino que nosotros no tenemos control. Lo que le pedimos al propietario es que si tiene alojada alguna persona que corresponde a alguna empresa que viene a trabajar, alguna de las empresas de Bahía Blanca, debe denunciarlo a ese mail. Cuando tengamos ya publicado el decreto, vamos a dar información a través de prensa. Héctor, como se dice que las actividades que todavía no se han habilitado, o algunas que se habilitaron, tienen que ver con los números de contagios, pregunto, lo explicó Ezequiel hoy a la mañana, pero te pregunto, haciendo la aclaración que no son nuevos casos de gente de bahienses, ¿sí o sí hay que sumarlos a la estadística de Bahía Blanca? Esto es una cuestión que algunos dicen que está mal y otros... Sí, bueno, a ver, es difícil establecer, pero sé dónde apunta. Apunta a que por ahí en algún momento alguna actividad no se convalide, porque te dicen Bahía Blanca tiene 45 casos y no entra en la disquisición, y esto es así. En algún momento se tomó esta decisión del Gobierno Nacional a partir de un caso, uno de los primeros que hubo en el país, que fue un caso entre Chipoleti y Neuquén. Un médico de Chipoleti enfermó, estaba complicado, lo trasladan a una clínica en Neuquén, que está cruzando el puente, y muere en Neuquén. Y en ese momento, que era un tabú tener un caso de coronavirus y máxime un fallecido, se entabló una cuestión. Y del Gobierno Nacional se dijo el lugar en el cual se lo considera es en el que está residiendo. Y este es el concepto por el cual esta gente está residiendo en Bahía Blanca. Duerme en Bahía Blanca, está residiendo. Lo propio pasa con la persona de Punta Alta en su momento que trabajaba en el Pena. Bueno, se lo consideraba, se contagió aquí, entonces se lo considera esta situación. Yo en su momento lo pregunté porque teniendo en cuenta que el Hospital Pena, por ejemplo, es el referente para 15 distritos de la región, y por suerte en la región no ha habido casi casos hasta ahora, no quiere decir que no lo vaya a haber. Algún día pregunté, si los derivan al Pena, porque solamente hay, digamos, terapia intensiva hoy en Punta Alta, en Tres Arroyos, en Pigüé y en Suárez. Entonces, creo que hay alguno en Patagones también, pero Patagones se relaciona más con Viedma. Entonces iba a decir, bueno, de los otros 10 distritos, Puan, Torkins, Guaminí, Pringles, que no tienen terapia intensiva, en algún momento se da el caso, los van a traer a Bahía Blanca. Si alguno de ellos fallece, ¿también es de Bahía Blanca? Porque si no, vamos a seguir sumando casos, y en definitiva lo lamentable es que haya una víctima y no de dónde reside. Pero
pero cuando hay que habilitar algún tipo, por ahí te cuentan, en La Plata no te discriminan si de dónde era. Fíjense ahora que tenemos un caso de Entre Ríos, un caso de Tres Arroyos, y la verdad que de algún modo no juegan contra, pero bueno, son las reglas de juego. ¿Se pueden pedir excepciones? Para eso no. No. No, la aclaración la estamos haciendo en este momento casi, pero no, nada, y tampoco vamos a discriminar de un distrito y del otro, digamos, son las reglas de juego porque Bahía Blanca es un epicentro regional, así como lo es de otro punto de vista, como es el puerto, donde el viernes, por ejemplo, entraron 1.340 camiones un solo día, 1.340, digamos, y sabemos que vienen de todos los distritos, pero el puerto está aquí. Y con los centros de salud nos pasa exactamente lo mismo. Lo importante es que, digamos, podamos tener la solución y que tengamos pocos fallecidos al final de la historia. Va a haber más contagiados, va a haber más casos, algunos dicen que recién estamos empezando, fíjense lo que está pasando en el AMBA, Capital Federal, pero me parece que algunas cosas hay que ponerlas, digamos, claramente y por eso hicimos esta presentación hoy, ¿no? Si me permiten, la última aclaración por ahí para que tengan en cuenta, hay dos hechos importantes a tener en cuenta desde el punto de vista epidemiológico para la ciudad. Uno es que Bahía Blanca es la tasa, lo que se denomina tasa de duplicación, que Bahía Blanca por suerte estaba excedida en número, por lo cual tenemos todavía margen. Y lo otro, que Bahía Blanca es una zona de no hay transmisión local comunitaria en Bahía Blanca y eso es lo que nosotros queremos mantener. Por eso el trabajo que está haciendo la gente de salud, que es tratar de identificar todos los casos y que todos los casos tengan nexo epidemiológico, a nosotros nos sigue manteniendo la misma característica, más allá que pueda aumentar un poco más o un poco menos los números, mientras no aumente la tasa de duplicación. Y una cosita última que quería aclarar, nosotros también le estamos exigiendo a la empresa, que es algo que nos pasó con alguna de las empresas del Parque Eólico de Cabildo, que todas tengan trabajadores en Bahía Blanca que han venido y más allá de que cumplan con los protocolos deben tener una cobertura de obra social y una cobertura de RT que esté vigente en la ciudad de Bahía Blanca. Porque hoy tenemos 3 personas en el hospital municipal que son de la empresa porque la cobertura que tenían no está vigente en la ciudad, por lo cual para nosotros no tenemos forma de acceder a esa obra social y eso está a costa de los bahienses, estamos haciendo la atención de esa gente. Ya hemos hablado con la empresa para que se haga cargo de la situación y estaban en el día de hoy viendo cómo solucionaban ese problema. Bueno, muchas gracias.